Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartir con ustedes algo acerca de la presencia del Señor Jesucristo la próxima vez que Él retorne. Gracias, Dios, porque nos permites estar juntos, a mis hermanos y a mí, a través de estas señales, mi Señor. Y yo te pido que los bendigas a ellos como me has bendecido a mí, y ricamente. Todo problema, toda necesidad de mis hermanos están en tus manos de poder. Así oro por ellos y te pido que los bendigas ahora con este pensamiento de tu gloriosa palabra. Amén. Saludos a nuestro hermano Juanito Hernández, a Salmo 96 Ministerios, a la Iglesia de la Viña también, saludos, y a sembradores, y hasta donde alcance a verse este pequeño mensaje. Bueno, dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 7: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer versículo que se menciona en Corintios acerca del retorno del Señor. Puede ser el traslado del Señor Jesucristo a su iglesia hasta su casa, hasta al tercer cielo. Pero dice aquí manifestación de nuestro Señor. El siguiente versículo, que es el 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ya no le dice manifestación, sino que le dice el día. Así que a través de las cartas, comenzando aquí en Corintios, de las cartas del apóstol Pablo y de las universales de Santiago y de Juan y Pedro, inclusive la de Judas, bueno, pues se menciona el retorno del Señor. Esta es la primera vez y la segunda que aparece esta palabra del retorno al Señor. Uno como manifestación del Señor y otro como día del Señor. El capítulo 4 de la 1 Corintios, versículo 5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y aquí habla de la venida del Señor en este versículo. Pero también note usted: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En esta parte conecta tanto el retorno del Señor como el tribunal de Cristo, porque allí dará la alabanza el Señor cuando revele las manifestaciones de cada corazón. Un premio para cada creyente. Bueno, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice Pablo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí no se le dice retorno, ni tampoco traslado de la iglesia, solo el día del Señor Jesús. Tiene mucho que ver, mis amados hermanos, que indistintamente hasta aquí el apóstol le dice tanto día del Señor como venida del Señor. Pero vamos a avanzar. Todavía estamos en Corintios, es la 1 Corintios. Aquí tengo yo el siguiente versículo que menciona, es el capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y también quiere decir aquí que es el retorno del Señor. Cuando uno toma la cena del Señor, está recordando la muerte de Cristo, es un memorial, pero también está hablando del retorno del Señor Jesús. Dice, hasta que Él venga, se recuerda su muerte a través de la cena del Señor. Fíjense qué importante es tomar la cena del Señor Jesucristo como iglesia,
pues se hace un recuerdo tanto de su sacrificio como de su venida. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un puente donde comenzó la iglesia y donde termina la vida de la iglesia en este mundo, hasta que Él venga. ¿Y qué? Recordáis la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Un puente que tiene su fundamento en la muerte del Señor Jesucristo y termina en la puerta del cielo hasta que Él venga. El tomar la cena del Señor tiene una gran importancia porque se sostienen estos dos pilares, en la muerte de Cristo y en el retorno del Señor. Bueno, en el capítulo 12, bien, en el capítulo 13, dice así el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y el 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y eso perfecto es Dios regresando por su pueblo. Cuando venga lo que es perfecto, porque ahorita todo en este mundo es imperfecto. El joven con edad juvenil y más varonil y más atractivo de todos, y la señorita que ha hecho ejercicio para verse guapa, y por muy bonito que sea este matrimonio o esta pareja, no es perfecta. Pero cuando venga lo perfecto, entonces dice el apóstol Pablo, lo que es en parte se acabará y se establecerá el reino de Dios. Bueno, aquí habla del retorno del Señor Jesucristo también. Y estamos en el capítulo 15, ya en 1 Corintios, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No vamos a ver los evangelios. Estamos viendo solamente de Corintios en adelante qué es lo que dice que va a suceder, qué es lo que dice la Biblia que va a suceder en el retorno del Señor o en el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Dice en su venida. Aquí no se le dice día del Señor, ni el apóstol Pablo lo menciona como día de Cristo, sino en su venida. También allí mismo en el versículo 42 al 55 habla de la resurrección, de que se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual, y el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo, el cual es Cristo. Y luego dice, les voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El capítulo 16 de 1 Corintios, además de hablar de que Cristo viene a resucitar a los suyos, que es el 15, termina con estas palabras: el Señor viene. Y no habla de la segunda venida, del día del juicio, del día del Señor, sino simple y sencillamente dice así dice en el versículo 22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. No dice por segunda ocasión, ni dice tampoco día de Cristo, nada más así, el Señor viene. Bueno, entramos a la segunda carta a los Corintios. En el primer capítulo, versículo 14, dice que también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Fíjense que el retorno del Señor Jesucristo pareciera ser el día de la iglesia.
nuestro día, diríamos nosotros. Es nuestro galardón, es nuestra recompensa ese día. Y sin embargo, aquí dice que es para el día del Señor Jesús. Si alguien va a estar contento de ese momento, es Cristo. Si alguien va a estar feliz, o va a decir, este es mi día, es Jesús. Bueno, este es muy buen punto para que usted lo piense. Ahora entramos al 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Voy a ponerle un asterisco aquí, porque tengo un apunte más adelante en las Sagradas Escrituras que habla de este tema, que no va a resucitar los apóstoles y los discípulos del primer siglo o los mártires y luego va a resucitar al resto de su iglesia. No, mire lo que dice el apóstol Pablo aquí, nos presentará juntos. ¿No le da gusto esto? Esta es una visión muy hermosa con respecto al retorno del Señor, con respecto a la venida de Cristo o el traslado de la iglesia. Dice, nos presentará juntamente con vosotros. Los discípulos, los patriarcas, los apóstoles y su iglesia. Y si muere alguno de nosotros en este tiempo, en estos días, igual juntamente con ellos. Qué bonito, ¿no? Nos presentará y nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente. Eso me gustó y me acarició el corazón, porque es un solo pueblo y hay una sola resurrección para los santos. Y también, mis amados hermanos, Cristo viene por un solo pueblo. No lo va a partir en partes. No lo va a, bueno, esto los guardo para la primera venida, y la segunda venida, y la tercera. No, es el día del Señor. Es la venida de Cristo. Luego en el capítulo 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No habla aquí del retorno del Señor, habla de el tribunal de Cristo, pero en el primer capítulo, en el segundo que mencioné, lo dice junto. Dice, cuando venga el Señor, cada quien recibirá alabanza de Dios. Bueno, lo leímos. Ahora estamos en la segunda a los Corintios y veo, déjenme ver si tengo, en el capítulo 13, dice, versículo 4, porque aunque crucificado en debilidad vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios con vosotros. Y esto no va a ser obra humana, el arrebatamiento del Señor para su iglesia, el traslado de la tierra al cielo de su pueblo, no va a ser obra de hombre, no va a ser una magia, un artilugio, un engaño, no, esto es obra de Dios. Si alguien dice que allí entre las nubes va a venir Cristo y parece como un holograma, como una figura que se desvanece y que allá está el Señor, no, eso lo hacen los hombres. Los hombres son capaces de hacer películas ahí en las nubes, y hologramas, figuritas, luces, hasta ovnis, o una especie como de ángeles. No. Dice que esto es obra de Dios. Dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Eso va a suceder en la segunda venida del Señor, en el retorno de Cristo por su pueblo. Y también dice la palabra de Dios aquí, déjenme avanzar, pasamos Gálatas y llegamos a Efesios, capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, nosotros fuimos redimidos hace 2000 años por la sangre de Cristo y se ha hecho efectiva en nuestro corazón porque lo aceptamos para el perdón de los pecados y nuestra redención y lo reconocemos como Redentor y Salvador. Pero se va a hacer efectiva, se va a hacer tangible cuando Él retorne. Aquí dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. ¿Para cuál día de cuál redención? Si Cristo nos redimió hace 2000 años, sí nos redimió, pero todavía falta un montón de gente que sea redimida y se va a hacer efectivo todo esto de su sacrificio y de juntar a su pueblo en uno el día de su retorno, y se lleva a su pueblo y se lleva a su iglesia y le hace efectivo la redención, el día de la redención, el día del traslado del pueblo de Dios de la tierra al cielo. Estoy ahora en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí, de nueva cuenta, no es el día de la iglesia. Aquí el que se va a gozar un montón es Jesucristo. Le va a dar mucho gusto. Es una bendición para Él. Es la recompensa de Cristo, levantar a su pueblo. Y luego dice en capítulo 1, versículo 10 de Filipenses: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, esto es una cosa hermosa porque habla de que si es el día de Cristo, Él lo anhela, Él lo desea, Él quisiera que ya estuviéramos allá. Su pueblo, aquel por el que Él murió, ya quisiera tenerlo eternamente con Él. Dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No es de los hologramas humanos, lo esperamos, dice, de los cielos, de donde está nuestra ciudadanía, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21 de 3 de Filipenses: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, en esta carta, el capítulo 4, versículo 5, dice: el Señor está cerca. Si esto lo dijo hace 2000 años, ¿qué tan cerca no pudiera estar ahora? Cuando Él lo escribió 2000 años después, 2019, 2020. Ahora, entro a Colosenses en capítulo 3, versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, a la manifestación del Señor Jesucristo, este versículo le llama la segunda venida también. ¿Sí? Este versículo le llama el retorno del Señor, porque es cuando la iglesia de aquí se manifiesta en gloria. No antes ni después, en su venida. ¿Cuándo? En el día del Señor. ¿Cuándo? En el día de Cristo. ¿Cuándo? En la manifestación de Él. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que dice Colosenses. Entramos a Tesalonicenses, capítulo 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Aquí habla de una ira que va a haber sobre el mundo. Y Cristo nos va a librar. Dice, nos libra de la ira venidera, porque esperamos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Quizá hay alguno que piense, bueno, pero la iglesia va a estar aquí cuando suceda lo de la ira, ¿no? Lo de la ira de Dios. Sí, pero aquí dice, quien nos libra de la ira venidera. Lo más tremendo de todo. ¿Puede que la iglesia esté aquí? Sí. ¿Puede que la iglesia no esté aquí? No se sabe. Hablando humanamente. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Día de Cristo, venida, día del Señor, retorno. Así menciona la Escritura el traslado de la iglesia de Dios al cielo. Capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No le dice día aquí, ni le dice retorno, simple y sencillamente le dice venida. Y habla de lo mismo, del traslado de la iglesia al cielo. 4:14 al 18, que es los versículos que más se usan para hablar de la venida del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el capítulo 5, versículo 1 al 4, sigue diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí habla de la segunda venida del Señor. Y dice que es el día, aquel día, para que aquel día no os sorprenda como cuando llega un ladrón. En el capítulo 5, versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. No le dice día, no le dice retorno, no le dice arrebatamiento, le dice la venida. En Tesalonicenses 2, es decir, según de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7, 8 al 10. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con Cristo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, ¿sí? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados de todos los que le creyeron. Sí, y habla aquí de cuando venga en aquel día, y dice cuando se manifieste. O sea que la manifestación del Señor es aquel día, y aquel día es el día del Señor. Y luego en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, del 1 al 8, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí habla de la venida del Señor Jesucristo como la segunda venida del Señor. ¿Sí? Bueno, entramos a las cartas a Timoteo, capítulo 6 de la primera, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí no se le llama venida, ni se le dice retorno, ni se le dice traslado de la iglesia, ni arrebatamiento de la iglesia. Se le dice aparición, se le llama la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 12, 16 y 18 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Bueno, habrá un día de Cristo y luego otro día para premiar a su iglesia, y luego la venida de Cristo, y luego el retorno, y luego el arrebatamiento. O habla indistintamente del día del Señor como el arrebatamiento, como el traslado de la iglesia. Usted vea la escritura en el capítulo 4 de la segunda a Timoteo, versículo 1: te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y sigue diciendo en el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que le dice a Timoteo. Y lo que le dice a Tito, en capítulo 2, versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación, venida, retorno. Bueno, entramos a los hebreos. Aquí en el libro a los hebreos hay una nota de la siguiente manera. Así dice. Aquí está. Capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bueno, para salvar a los que le esperan es la iglesia, los que le esperan. Y aparecerá por segunda vez. Esta es la segunda venida. Sí, esta es la segunda venida del Señor. También dice en el capítulo 10, versículo 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así habla de su retorno, no tardará. Capítulo 11, versículo 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así como lo dice Pablo en las primeras apuntes que leímos en Corintios, que no va a ser perfeccionado un grupo, por decir algo, los patriarcas y los apóstoles, y luego después la iglesia, una parte de la iglesia. No, dice que para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí lo vuelve a repetir en Hebreos. Es la misma doctrina, la de las cartas de Pablo, que la de Hebreos, en este punto.
dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La iglesia, en el retorno del Señor Jesucristo, desde Abel, o si fuera posible, desde Adán y Eva, porque son los primeros, hasta los últimos en convertirse. No van a ser por grupos. Ok. Ahora, capítulo 12 de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un punto muy importante del que nos habla Pablo, porque la iglesia tiene que ser santa para ver al Señor, en su retorno, para ver al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5 versículos 7 a 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sí? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y cuando dice delante de la puerta y dice la venida del Señor, se refiere a lo mismo. El juez está en la puerta y la venida del Señor, y habla de lo mismo. Pedro, en capítulo 1, en la primera, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Manifestada, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea